Perfecto. Bueno, ahora sí. Formalmente les doy la bienvenida a todos los que están hoy acá presentes de manera sincrónica. Aquellos que nos van a ver posteriormente también sean bienvenidos a la primera charla de este año 2022 en este ciclo que continuamos de la mano del Instituto de Investigaciones Históricas Don Juan Manuel de Rosas Ramírez de Escalada. Siempre recordando entonces la memoria de nuestro presidente y fundador, el doctor Omar Kraiker, siguiendo su legado, ¿sí? Nuevamente tenemos este año por delante, así que recuerdo siempre lo mismo, ¿no? Los últimos viernes de cada mes vamos a tener este tipo de encuentros, vamos a ver si podemos hacerlo un mix de presencial y virtual a la vez. Y también lo van a poder ver en el canal de YouTube del Instituto. En el día de la fecha, como no podía ser de otra manera, y esto que veníamos charlando antes, al cumplirse ya 4 décadas de que en poquitas horas, ¿sí? Nuestras tropas desembarcaban en las Islas Malvinas y recuperaban así el archipiélago después de casi 150 años de usurpación, ¿no? Obviamente que la agenda era esta, no podía ser de otra manera, porque tiene que ver en el sentido de que si hay algo que ha distinguido a don Juan Manuel de Rosas, a quien nosotros, tenemos como referente, es la lucha por la soberanía en el siglo XIX. Y es una lucha que continúa hasta el día de hoy. Por eso es que yo propuse el inicio de este ciclo, con, obviamente, haciendo referencia al tema, y abordando el tema desde otra perspectiva. Ya no de la perspectiva que nosotros podemos estar un poco más habituados, que puede ser el relato de las acciones de combate, qué pasó desde la geopolítica, cómo se fueron desarrollando los hechos, o quizás la historicidad del conflicto, o bueno, como lo que asistimos ahora, siempre que se acerca a esta fecha, a, bueno, a toda la vulgata desmalvinizadora que circula entonces por todos los medios de comunicación, ¿no? Que son siempre las mismas. Es decir, siempre muestran las mismas imágenes, siempre dicen exactamente lo mismo, pero eso tiene que ver con un poco el abordaje que yo le pretendo dar en el día de hoy y el título de la charla, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio. El título de la charla es, entonces, será la cuestión de Malvinas entendida en clave de lenguaje, inteligencia o inteligencia, como la entendía Jaureche, colonización pedagógica para la desmalvinización. Bueno, ¿qué quiere decir entonces estos conceptos? Primero entendamos así a grueso modo que la desmalvinización, como la denominamos nosotros, es un proceso que comienza el 15 de junio del 82, cuando aún yacían en el campo de batalla los cuerpos de nuestros héroes, y que sigue hasta el día de hoy. Es decir, es falso aquello que la desmalvinización comenzará en el 80 y algo, no, el mismo 15 de junio comienza la desmalvinización, como queriendo borrar y hacer de cuenta que nada había sucedido, ¿no? Es decir, una suerte de volver el status quo previo al 2 de abril. Y ese proceso de desmalvinización, ¿cómo lo podemos entender? Precisamente va a ser todo lo contrario a lo que estamos haciendo esta noche, ¿no? Es decir, el abordaje que se le da
desde la desmalvinización es una idea que va a proponer el sociólogo francés Rouquet allá por el año 83, casi 84, por todos conocidos, cuando en una entrevista en la revista Humor desarrolla prácticamente esa matriz, en donde propone que para asegurar el sistema, el gobierno o los gobiernos deberían encarar un proceso de desmalvinización como para borrar del mapa, ¿sí?, toda la cuestión del conflicto desarrollado con Inglaterra, para que no haya entonces ningún reservorio, y estas son palabras textuales, ningún reservorio de épica que se pueda construir en un futuro, y de esa manera asegurar la subordinación de las Fuerzas Armadas al sistema democrático. Está bien, sería una teoría, pero digamos, lo que adolece ahí es que no solamente se buscaba eso, sino que se buscaba un fin ulterior, y ese fin ulterior era precisamente volver a un sistema no solamente en los hechos semicolonial, sino también desde el pensamiento, que es un poco lo que yo voy a plantear en este recorrido, ¿sí? Teniendo en claro qué significa entonces la desmalvinización para nosotros, vayamos a entender por qué se da, por qué digamos, esto se juega en el campo de lo simbólico, en el campo de lo cultural, y dentro del campo de lo cultural, ¿sí?, vamos a ver que desde el lenguaje como un dispositivo, ¿sí? Ahora yo les voy a empezar a compartir pantalla para que veamos entonces un poco, que queden más claros los conceptos. Y digamos, yo lo voy a articular con dos categorías de análisis. Esas dos categorías de análisis son dos categorías que la pensó uno de los máximos pensadores del campo nacional, que va a ser Arturo Jauretche, ya por los años 60, en donde va a pensar esta idea de, si se quiere, de cómo hay una especie de intelectuales, de artistas, de periodistas, podríamos decir ahora, que reunidos en ese núcleo, transfieren, ¿sí?, con su autoridad de la palabra, lo que hay que pensar. Y lo transfieren desde un lugar colonizados pedagógicamente, va a decir. ¿Por qué? Porque lo que van a proponer entonces es que todo, ¿no?, todo digamos, lo que se refiere al campo nacional, o todo lo que viene de nuestras tradiciones, de nuestro pensamiento y de nuestros usos y costumbres, no tiene valor ante lo superior, que sería la cultura europea o básicamente la anglosajona. Y esto tiene, digamos, un anclaje que viene de largas décadas, y que Jauretche lo va a detectar en el sistema de educación, ¿sí? Por eso es que va a ser colonización pedagógica, ¿sí? Pero vayamos desarrollando esto, porque quiero dejar planteada mi hipótesis, para que después la podamos poner en tensión, la podamos validar. Y para dejar planteada la hipótesis de este trabajo, yo tomé, digamos, la cita de un gran teórico de la guerra, que fue von Clausewitz, que escribió allá por el mediado del siglo XIX, después de sus experiencias en las campañas contra Napoleón, escribió ese famoso libro de El arte de la guerra, ¿no?, que tiene total actualidad. Y él ahí va a formular entonces, entre otras máximas, como, si se quiere, una máxima de plomo, ¿no?, que rige para todo este pensamiento y la forma de entender el conflicto bélico. Yo ahora, esperen que les comparto.
Voy a poner pantalla completa. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. Este es el planteamiento. Desmalvinización como continuidad de la guerra. ¿Sí? Espera, me fui. Y esta, bueno, el lenguaje como dispositivo subjetivo, la inteligencia y la colonización pedagógica. La primera definición que les quiero acercar es la de Clausewitz. Entonces, en su famoso libro, él nos va a decir lo siguiente. Fíjense, la guerra es la extensión pura de la política por otros medios. Por ende, que la guerra no es solo un acto político, sino un instrumento real. El propósito político es el objetivo, mientras que la guerra es el medio y este nunca puede considerarse separado del objetivo. ¿Sí? Esto está citado textualmente, tomado textualmente de la página 31 del libro. ¿Cuál es mi propuesta? Entonces, resignificando esta máxima de Clausewitz y, digamos, articulándolo con la cuestión de la desmalvinización que venimos charlando. Muy bien, yo diré lo siguiente, que entonces la desmalvinización será una continuidad de la guerra por otros medios. Y su instrumento no será el militar, será la dimensión cultural y el lenguaje su dispositivo, siendo el objetivo político el mantenimiento del status quo semicolonial. A ver, ¿hacia dónde voy con esto? Por ejemplo, cuando escuchamos en los medios o reproducir que Argentina no tiene hipótesis de conflicto, ahí encontramos, entonces, primero, un falseamiento, ¿sí? una gran falsedad, por no decir, o podemos decir una gran soncera en términos jaurechianos, porque Argentina tiene latente una hipótesis de conflicto, porque tiene una potencia que lo usurpa casi un tercio de su territorio. Entonces, es imposible que Argentina no tenga hipótesis de conflicto. Y eso lo escuchamos hasta el hartazgo. Y lo escuchamos siempre del lado, o casi siempre, de lo que se conforma entonces este núcleo de intelectuales, artistas, periodistas, es decir, de los bien pensantes, que transmiten entonces con su autoridad esta idea de estatus semicolonial. ¿Y cómo lo hacen? A través de la dimensión cultural y a través del lenguaje como dispositivo. Planteada esta hipótesis, voy a desarrollar muy brevemente qué entendemos como el lenguaje como dispositivo, ¿sí? Y después articularlo con la idea de colonización pedagógica y la idea de inteligencia, que es así un modo socarrón de referirse, tenía Jauretche de referirse a la idea de inteligencia, ¿no? Entonces él iba a discriminar entre estas dos categorías. Pero ¿qué entendemos entonces al lenguaje como un dispositivo? Para lo cual, básicamente tenemos entre la variedad de autores, yo selecciono siempre dos para explicarlo porque me parecen que son los que más se han enfocado en el uso práctico del lenguaje, que son el inglés Austin y el austríaco Wittgenstein. Austin tenía un libro que se llamaba Cómo hacer cosas con palabras, allá por los años 60, muy famoso. Y Wittgenstein, en su famoso Tractatus, que lo va a trabajar ahí mientras estaba en la Primera Guerra Mundial, lo escribe, mientras era soldado, ¿qué es lo que va a tomar del lenguaje? Esteban, perdón, te interrumpo. No estamos viendo la presentación. A ver. Se ve solamente la inicial, donde está el título de la charla de hoy, pero no avanzó ninguna. ¿No avanzó ninguna? No, por eso me di cuenta que ahora estabas hablando y entiendo que es la. A ver, para. Porque no se veía la pantalla completa, se veía como si tuvieses el PowerPoint editándolo, con la hoja de los costados, todo, ¿viste? ¿Ahí se ve? Esperá. Dice, ha empezado a compartir la pantalla, pero ahora sí.
Ahora perfecto. A ver, pará, decime, Carlos, si voy pasando filmina, si se ve. Porque acá, hasta acá llegué yo. Ahí veo la filmina que tiene 4, la que habla: la desmalvinización, lenguaje, inteligencia y colonización. Ahí estoy viendo esa filmina. Y ahora Pero, veo la que dice Carbon Clausewitz. bueno, me quedo acá entonces. Dale. Bueno, esto es lo que yo venía contando. Esta es la filmina, ¿no? Sí, 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 Yo sí. se los leí, pero bueno, esta era una filmina que. Esta es la propuesta mía, digamos, la cita textual del libro de Clausewitz y la propuesta que yo tengo para resignificar y proponer esta hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, él decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Yo digo, la desmalvinización será entonces la continuidad de la guerra por otros medios. Ese instrumento será cultural y el lenguaje su dispositivo. Para lo cual vayamos a ver brevemente que entendemos como el lenguaje como un dispositivo. Y yo me baso básicamente, digamos, en estos dos autores, ¿no? El inglés Austin y el austríaco Bieberstein. Austin decía que el lenguaje es performativo. ¿Qué quiere decir que el lenguaje es performativo? El lenguaje impulsa y relaciona una acción. Es decir, la palabra me lleva a la acción. Cuando entonces yo les digo a los muchachos, mañana a la 1 nos encontramos a comer un asado en lo de José, desde el lenguaje estoy generando una acción a futuro. Mañana nos vamos a encontrar. ¿Se comprende? Porque es performativo el lenguaje. Y Wittgenstein lo que nos decía es que el lenguaje tiene la facultad de trabajar como una representación de una determinada realidad. Él digamos, pone el ejemplo de la maqueta. En aquel tiempo de la maqueta, ahora podemos ver otros programas, pero digo, la maqueta es una representación de una realidad que no está. Es decir, yo puedo construir una casa, un edificio, tengo una maqueta, pero todavía no está físicamente. Me lo represento. El lenguaje tiene ese poder de representación. ¿Sí? Me puedo representar una determinada realidad que va a describir en parte qué tipo de observador soy de esa realidad. ¿Sí? Es decir, cómo estoy observando esa realidad a partir de cómo la cuento, cómo la narro. ¿Por qué? Porque las palabras se relacionan con las cosas. Y ahí construyo entonces una narrativa, construyo un orden del discurso. ¿Sí? Voy a pasar otra filmina. Es lo que yo les planteaba, ¿no? Y dice, cada planteamiento hecho por un observador nos habla del tipo de observador que se considera que es. ¿Sí? Es decir, como yo planteo y describo esa realidad, también habla de mí, ¿sí? De cómo estoy siendo en contacto con ese fenómeno, ¿sí? Y se relacionan con las cosas. ¿Por qué se relacionan con las cosas? Porque yo uso el lenguaje para describir el mundo. Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, cuando yo no tengo el poder desde el lenguaje, desde el logos, poder describir algo, no lo puedo enunciar, no existe. ¿Sí? Esta idea de que cuando yo quiero decir algo y no lo puedo decir porque no me sale la palabra, bueno, hasta que no está verbalizada, esa cosa que yo quiero transmitir no se transmite, no existe en el mundo. ¿Sí? Esta es una idea por eso es la idea de representación. Y Foucault nos va a decir, aunque no es santo de mi devoción, pero bueno, rescato sus aportes, que las palabras median, representan y anteceden. Entonces hay una relación entre palabras y cosas. Y esa relación es del logos, es emocional y es intuitiva. Nos da una idea. Y acá viene lo central en el pensamiento Foucaultiano, porque él lo trabaja mucho de la relación de poder, pero yo lo tomo para establecer esta idea de por qué hay una palabra que vale más que otra. Porque hay una autoridad de la palabra, ¿sí? Porque se configuran esos discursos y se transforman en una arqueología de saber y verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi palabra, la de Esteban, y la palabra de un gran intelectual?
La diferencia, que podemos estar diciendo lo mismo, pero la diferencia es el sentido de autoridad que tiene cada una, que tiene la palabra de uno y la palabra del otro. Es decir, esa pretensión de verdad. Ahora, ¿cómo se construye esa pretensión de verdad? Suponiendo que decimos lo mismo, ¿por qué una tiene más peso que otra? ¿Por qué una es más verídica que otra? Y acá es donde empieza entonces a cruzarse la idea de hegemonía, la idea entonces de lo, digamos, de lo que está en los medios de comunicación, de aquello que se lee, se dice, se piensa, ¿sí? Que es esta idea entonces muy posmoderna digamos, de verdad. Y en función de cómo se van construyendo entonces los relatos, cómo se van construyendo entonces los discursos, nosotros podemos entender cómo opera el dispositivo del lenguaje en función de tener un discurso y una narrativa que tiene más autoridad que otra. Esa narrativa va a ser la desmalvinización, ¿sí?, sobre la malvinización. Es decir, hay una jerarquía, hay un discurso que tiene más autoridad que otro, ¿sí?, que pesa más, que tiene mayor pretensión de verdad. Avanzando un poquito con esto, vamos a ver esta idea que nos trae Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas, y me parece que es un ejemplo muy, muy interesante de cómo es la autoridad, porque dice, cito textual, cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty, con un tono burlón, significa precisamente lo que yo decido que signifique, ni más ni menos. El problema es, dijo Alicia, si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. El problema es, contestó Humpty Dumpty, saber quién es el que manda. Eso es todo. Esta es un poco la idea de autoridad de la palabra. Porque hay unos discursos que tienen más autoridad que otros, que son más válidos que otros y que tienen mayor pretensión de verdad, ¿sí? Entonces, para establecer cómo compiten en la arena política los discursos de la malvinización y de la desmalvinización, podemos entenderlo con esta idea. El discurso de la desmalvinización tiene mucha más autoridad, ¿sí?, que el de la malvinización. ¿Por qué? ¿Debido a qué? A que circula de manera permanente en aquellos lugares que son generadores de sentido, de realidades, que tienen esa pretensión de representación, que no son otra cosa que los medios de comunicación, que son los que median entre la realidad y yo. ¿Sí? Por eso, son las que la filtran, la editan y me la devuelven. Entonces, a partir de ahí, empiezan a competir estos discursos, en donde uno, francamente, está en inferioridad de condiciones, que lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué es lo que nos decía Jauretche entonces sobre todo esto? Hay un diálogo entre el pasado y el presente que conforman un sistema de pensamiento. Entonces, ¿por qué, digamos, Jauretche lo ve como una colonización pedagógica? Porque esto no es nuevo, ¿sí? Va a decir, hay una matriz cultural que transforma como aspiracional la cultura de la potencia dominante, ¿sí? ¿Y de dónde viene esto? Viene de nuestro sistema de educación, va a decir Jauretche. ¿Por qué? Porque en los colegios de segunda enseñanza, también en las universidades, desde luego, con planes atiborrados de historias de guerras europeas que sirven para temer y glorificar a las naciones que nos dominan. A ver, ¿cuál es el planteamiento jauretchiano sobre la colonización pedagógica? El colonialismo se da de muchas maneras. Se da a través de la economía, a través de las armas, pero sobre todo a través de la cultura. Y esto tiene que ver que nos lleva desde aquellos bachilleratos franceses que trajo Mitre, y la idea de ubicar en el mapa a cualquiera de ustedes. Si yo les pido que ubiquen en el mapa dónde está el río Sena y dónde está el Támesis o el Rin, lo van a poder ubicar sin mayor inconveniente, ¿sí? Ahora, si tenemos que ubicar el río Salado, la cosa se complica.
La cosa se complica. ¿Por qué? Porque desde nuestro sistema de educación se nos enseña entonces a valorar, ¿sí?, una cultura superior, que en este caso va a ser la cultura europea, y despreciar, ¿sí?, desvalorizar, ¿sí?, a nuestra cultura, es decir, a esta idea heredera de España, a esta cultura, si se quiere, de lo criollo, de lo hispánico, lo podemos ver en los usos y costumbres como el folclore, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando todos conocemos, cuando juegan al rugby los seleccionados y vemos el equipo, los All Blacks, que es el de Nueva Zelanda, ¿sí? Y ellos tienen la costumbre de hacer una danza antes de cada encuentro, que se llama haka. Eso es una danza guerrera de las tribus maoríes. Es decir, toman un elemento de su cultura arcaica digo por vieja, no por obsoleta, toman un elemento de su cultura y ellos los traen al presente. Y todos, viste, nos quedamos admirados. Mirá que viene el haka, qué lindo el haka, ¿no? Qué intimidante el haka, esta danza del guerrero. Ahora imagínense ustedes los pumas haciendo una danza de guerrero de los indios pampas o tehuelches. Es inimaginable, ¿no? Se caería en el ridículo, ¿sí? Bueno, esto es un poco, o esta cuestión aspiracional, ¿sí? Es decir, muchos de nosotros hacen grandes esfuerzos para llevar a nuestros hijos a Disney y nunca los van a llevar a la República de los Niños, que es donde Walt Disney vino, fue a visitar la República de los Niños y se inspiró luego para hacer su Disney World. Eso poco lo saben, ¿no? Aparte de llevarse a Molina Campos a trabajar unos años a los estudios, digamos, se inspiró en la República de los Niños para hacer su famoso Disney World. Ahora, claro, nadie va a llevar a los niños a la República acá, porque eso no está bien visto, no es lo que se hace. Lo que se hace es lo otro. ¿Sí? Lo otro sí, digamos, tiene más onda, como dicen ahora. Esto es un poco la idea de colonización pedagógica que no viene de ahora, sino que viene de la escuela inicial y desde hace varias décadas atrás. Pero, ¿qué es entonces para Jauretche la inteligencia o la inteligencia? Es un producto de esto, es un producto de la colonización pedagógica, porque nos dice, señalaré por qué es inteligencia o inteligencia y no inteligencia, la construida por gran parte de los nativos, que asimismo se califican como intelectuales y cómo han conformado su mentalidad, cómo se comportan y sobre todo, cómo está constituido el aparato cultural que la dirige y difunde para evitar la creación de un pensamiento propio de los argentinos, ¿no? Esta idea de que de promover hacia el interior, ¿sí?, disvalores, y cuando miramos afuera, siempre el espejo que nos gusta mirarnos son culturas europeas, básicamente la anglosajona, ¿no? Como que es el centro de la admiración. Ahora, cuando nos miramos a nosotros mismos o miramos a nuestros antecesores, siempre es un producto de disvalor. Bueno, ¿qué querés si descendemos de españoles italianos? Tendremos que haber descendido todo de ingleses. Bueno, toda esa vulgata que siempre escuchamos y que es producto, entonces, de la colonización pedagógica. Y esto es un mecanismo cultural que refuerza, ¿sí?, que refuerza la idea, ¿sí?, a través de, digamos, de la inteligencia que difunde, ¿sí?, de forma sistemática y permanente, ¿sí?, digamos, estos conceptos sobre la cuestión Malvinas. Sobre la cuestión Malvinas no se puede tener una palabra de reconocimiento, ni recién ahora, tibiamente, pero no se puede tener una palabra, una reflexión, un pensamiento positivo
so pena de ser tachado y cancelado y escrachado y etiquetado de cualquier cosa, ¿sí? Desde fascista hasta promotor de la dictadura, nada más lejos de la realidad. Entonces, siempre lo que vamos a encontrar, y si ustedes prenden la tele ahora en estos momentos, vamos a encontrar un mensaje desesperanzador, un mensaje de que todo lo actuado. Bueno, volvimos. No sé qué pasó, lo había puesto para que no se corte, me había confirmado que no se cortaba y se terminó cortando. Sí. Bueno, espérate que voy a compartir Dale. pantalla. Y creo que estábamos por acá. ¿Sí? Sí. Exacto. Pero ahí no estás Ahí no compartiendo. se... A ver, pará. Todavía no. Ahí, claro. Pará. Ahora sí. No. Ahora vemos tu. No. ¿No, tampoco? No. Ahí vemos el PDF, pero a la izquierda la barra para editar. Ah, para que lo ponga en pantalla completa, me decís. Claro, exacto. Ahí lo va. Ahí sí. ¿Se ve ahí? Todavía no se ve nada. No. A ver, pará. Ahí. Ah, pues lo tenía cerrado. Pará. ¿Se ve ahí? Pero no completo, ¿eh? No, está bien. Se ve el PowerPoint con la barra, ¿no? Al costado. Claro, ahí como si estuvieras editando vos el PowerPoint. Bueno, ahora le voy a poner pantalla completa a ver si se ve. Dale. Dale. ¿Se logra ver ahí? No, no se ve. Se ve todo un fondo gris. No sé qué pasa. Entonces, lo dejo. Bueno, y si no, Lo dejo acá. si no deja ese, pero. Agranda un poquito. No, se ve perfecto igual, ¿eh? Pero ¿Sí? vos. Sí, sigo por acá. Claro, seguí por ahí, exacto, sí, seguí por ahí. Bueno, entonces teníamos que lo que nos señalaba Jauretche en función de la diferencia entre que él veía como inteligencia e inteligencia, ¿no? Es decir, esta idea de aparato cultural que difunde para evitar la creación de un pensamiento propio. Y él va a rastrearlo hasta el libro fundacional de nuestra literatura, que va a ser el Facundo, ¿no? Civilización y barbarie. Ahí el planteamiento en esta dicotomía que nos alcanza hasta hoy día de civilización y barbarie, ¿no? Se propone entonces que lo bárbaro, al revés de lo que pensaban los romanos, ¿no? Que los bárbaros eran el extranjero, era el otro, era el que no era romano, ¿sí? Acá se invierte esa ecuación y el bárbaro será entonces, estará personificado en la figura del criollo, del gaucho, de sus usos y costumbres, y lo civilizado entonces será lo europeo. Y me permito entonces traer una reflexión
porque otro también que lo va a trabajar bien es el padre Castellani, que nos va a decir lo siguiente. Bárbaro es el extranjero en el Lacio y en el Ática, mas hoy día esa premática la volvieron al revés, y bárbaro el criollo es con esta nueva gramática. El inefable Castellani, en esta suerte de castellanías, si se quiere, ya daba cuenta, también en sintonía con Jauretche, de la idea de colonización pedagógica. Pero Castellani pone el acento en la gramática, es decir, pone el acento en el lenguaje como dispositivo colonizador, ¿sí? En el lenguaje, entonces, como ese dispositivo de colonización. Y en este sentido me voy a detener en dos o tres ejemplos. ¿Por qué? Porque también desde las relaciones internacionales esto está presente. No es, digamos, solamente algo que se les ocurrió a Castellani o a Jauretche allá por la década del 60, sino que en la teoría clásica de las relaciones internacionales, como podemos ver, ya un autor estadounidense, Joseph Nye, dividía el poder entre dos ecuaciones, el hard power o el poder duro y el soft power, el poder blando. ¿Qué va a ser el hard power? El poder duro, va a decir básicamente, son los instrumentos económicos y el instrumento militar. Es decir, son las sanciones económicas, el poder económico, ¿sí? A través de diferentes organismos, FMI, Banco Mundial, digamos, las calificadoras de riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, eso constituye el poder económico y es un poder duro, porque tiene un poder de coerción. El instrumento militar, el poder militar, ni que hablar, es por definición un poder duro. Pero también dice va a haber un poder blando. Y ese poder blando está dado por la cultura. ¿Sí? Por ejemplo, está dado a través de lo que nosotros consideramos que está bueno, que es aspiracional, a lo que aspiramos. Entonces aspiramos a una cultura que no es la propia, sino que es de aquellas potencias que nos dominan o que establecen una relación asimétrica de poder. ¿Sí? No solamente deseamos consumir y adoptar ese estilo de vida, sino que a partir de ahí adoptamos todo un sistema cultural y una cosmovisión, una forma de ser en el mundo. Y eso está dado no solamente desde el artículo de consumo, sino también está dado por la industria cultural. Entonces, a nadie, esto lo trabajaron profundamente la escuela de Frankfurt, ¿no? Entre ellos Adorno y von Herman, que más allá de que eran marxistas, su trabajo sobre cómo Hollywood transmite esa idea del American lifestyle es muy potente. Entonces, a ver, a nadie, si nosotros pensamos que mirar una película de Hollywood o mirar una serie de Netflix es solamente entretenimiento, bueno, estamos leyendo solamente una cara de la cosa. Lo que hay ahí hay dispositivos de transmisión cultural, ¿sí? Entonces, no solamente es entretenimiento, es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque nos dice Naim que hay un poder blando. Y ese poder blando tiene que ver con esto. Y fíjense lo que nos dice un autor que tuve el gusto de tenerlo de profesor. Marcelo Gullo nos va a decir, si se pudiera imaginar, citando a Morgenthau, otro autor, ¿no? Pero dice, si se pudiera imaginar la cultura de un Estado A, con todos sus objetivos imperialistas concretos en trance de conquistar las mentalidades que hacen a la cultura del Estado B, observaríamos que el primero habría logrado una victoria más que completa y habría establecido su dominio sobre una base sólida que la de cualquier conquistador militar o amo económico. La subordinación del Estado B se habría producido por la persuasión de una cultura superior y el mayor atractivo de su filosofía política. ¿Se comprende esto, no? Es decir, anhelo ser conquistado por esa cultura superior, porque eso es lo bueno, eso es lo superior, eso, digamos,
A eso aspiro. Y de esta manera digamos, lo vamos a articular con lo que vamos a encontrar en todas transcurrida esta semana, porque bueno, ya se empezó a apacar, ¿no? Con el sorteo del Mundial, ya la cuestión Malvinas va quedando de lado, pero digo, ya digamos, esta narrativa, ¿sí?, desvalorizadora de todo lo hecho por nuestros héroes en esos 74 días, que es de un conflicto de larga data, ya lo he explicado yo en otras charlas, pero es un conflicto que viene de 1806, no es algo que se desarrolló el 2 de abril del 82. Y a su vez, en 1806 ese conflicto se heredó de un conflicto de dos imperios, un imperio en decadencia como el español y un imperio en ascenso como el británico. ¿Sí? Es un conflicto desde el principio del descubrimiento del Nuevo Mundo, por así decirlo. Ahora bien, ¿cómo vamos a encontrar estos dispositivos en donde opera la colonización pedagógica, su producto, la inteligencia, y a través del dispositivo de su lenguaje? ¿Dónde lo vamos a buscar concretamente? En esto. Seleccioné 3, porque la lista es interminable. Se van a referir al 2 de abril como el momento en que Argentina invade las Islas Malvinas. Ya sin mediar ningún discurso más, puedo saber de qué lado del mostrador se ubica ese observador cuando me dice que Argentina invadió las Malvinas, porque nadie invade un territorio que le es propio, uno invade un territorio extranjero. Entonces, a partir de ahí, yo ya conozco, a partir de esa palabra, a partir de ese dispositivo de lenguaje, cómo está observando él el hecho histórico. Si para él es una invasión, ya casi que no necesito conocer más de su pensamiento, ya me doy cuenta de qué lado está. El de la aventura irresponsable, ¿sí? Porque es una irresponsabilidad luchar en defensa de la soberanía nacional para esta narrativa, ¿sí? Y la peor de todas, la de etiquetar a sus protagonistas, ¿sí? A los que estuvieron, digamos, protagonizando estos hechos. La primera etiqueta que se le va a colocar, porque la etiqueta tiene la función de controlar y ordenar en la mente muchas cosas. La primera etiqueta que se le va a colocar fuera la de loquitos, ¿no? Es decir, alguien que está, digamos, fuera, no es normal, por lo tanto merece ser recluido, aislado, ¿sí? Como sucede. Luego esa etiqueta va a mutar y va a pegarse a la de chicos. Pobrecitos los chicos, ¿no? Esta narrativa de alguien que todavía como un niño no tiene desarrolladas sus capacidades cognitivas y puede ser manipulado por adultos perversos, ¿no? Y la última, como bien se ve acá en la imagen, la de víctimas, que a mi juicio es la más perversa. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir ahora la inteligencia, lo bien pensante, tanto aquellos que vienen desde el liberalismo más extremo y también desde la izquierda más extrema, nos va a decir que los que fueron a defender la soberanía nacional fueron víctimas de una dictadura, de un proceso, casi de la misma manera que fueron víctimas aquellos que fueron detenidos y desaparecidos. Y de hecho, la imagen lo ven, ¿no? Dice, identidad a los 123 NN de Malvinas, a aquellos soldados que no habían sido identificados, ¿no? Esta idea de equipararlos como víctimas, como una continuidad de las víctimas del proceso. Por lo tanto, nadie en su sano juicio puede reivindicar esto, si es una víctima del proceso, ¿sí? ¿Cómo entonces? Pero, a ver, para ir cerrando, así no se nos corta, van a ser los propios veteranos de guerra quienes van a iniciar esta campaña para resignificar este significado.
¿Por qué? Porque no se van a autopercibir, como se dice ahora, ni loquitos, ni chicos, ni víctimas. ¿Sí? Los que están allá, para ellos, van a ser héroes. Y acá viene entonces el cambio, porque van a ser los propios veteranos que van a salir a decir que allá en Malvinas no hubo ni víctimas, no hubo NNs ni desaparecidos, sino que descansan en el cementerio de Darwin los héroes que fueron a combatir en defensa de la soberanía, como se hizo en 1806, como se hizo en 1807, como se hizo en 1845, como se hizo en las guerras de la independencia. Es ese legado, no es ese legado perverso ni miserable con que se los quiere soldar, que es una continuidad de la dictadura. Simplemente quería presentar de manera muy sintética estas ideas para que sepamos entonces y estemos atentos y estemos entrenados a cómo la colonización pedagógica y estos intelectuales que la repiten y son sus divulgadores, a través de estas palabras, porque como decía Lenin, las palabras son como balas, ¿sí? Nos llenan de significado, nos llenan de simbolismo y, digamos, nos llenan de sentido, ¿sí? Digamos, en su orden del discurso. Bueno, nosotros ahora tenemos las herramientas para distinguir y para saber fehacientemente y concretamente que también, o sea, que tenemos otra narrativa y anteponerle esa otra narrativa, en donde Malvinas no hubo ni víctimas, no hubo ni desaparecidos, y lo que hubo fueron héroes. Bueno, muchísimas gracias. Quería decir... Muy bueno, Esteban. Muchas gracias. No, por Muy, favor. muy interesante. Me pareció muy interesante. Les Muchas agradezco. gracias por la charla. ¿Te puedo Muchas hacer una gracias por la pregunta? charla. Sí. Una pregunta. Siempre me pareció raro lo del desembarco. Si hubiera estado Videla, que fue el alumno prodigio de la Escuela de Panamá, ¿hubiera existido el desembarco? Mira, eso es contrafáctico, Ciro, así que yo no te lo podría responder. Puede que sí, como puede que no. La idea es que... Para mí que no. La verdad que yo no estoy en condiciones de responderlo. Lo que sí, digamos, Yo te digo, está acreditado, o por lo menos así en el libro 1982, la decisión de ir hacia Malvinas se tomó en noviembre del 81. está bien, Era un pero arreglo que tenía Naya con Galtieri. En noviembre del 81 ya se sabía que iban a ir, no se sabía bien la fecha, ¿no? Se había puesto en octubre del 82, pero ya tenían planificado iniciar la recuperación de las islas. sí, pero ya no estaba Videla. Ya lo No, habían claro, votado Videla se había ido en el 80. Se había ido en el 80. Y lo que siempre, que una vez lo hablamos, lo que siempre me quedó picando fue la votación de Kirkpatrick en el Consejo de Seguridad. Sí. Esa ida y vuelta que tuvo. Si nadie la tenía más clara que ella, la votación. En realidad, para contestar puntualmente, estaban muy temerosos, no solamente porque acordate del TIAR y acordate de la OEA, y también ellos estaban muy temerosos de que Argentina se empezara a acercar a la Unión Soviética. Entonces, ahí había, pero si se quiere, en la votación, en la resolución 502, creo que te estás haciendo referencia vos, en donde es una gran derrota de la diplomacia argentina, porque bueno, no logra el consenso como para no quedar como un país agresor, ¿no? Pero digo, digamos, en la diplomacia o en la ONU no hubo... La verdad que tampoco, como en el otro campo, no hubo una mayor preparación porque Costamente tampoco estaba muy al tanto de todos los acontecimientos, ¿no? Pero bueno, eso que dijiste de acercarse a los soviéticos era solamente por un oportunismo ruso, porque después la mentalidad era otra. mira que
durante todo el proceso nunca se interrumpieron las relaciones con Rusia, ¿eh? No, una cosa es la relación y otra cosa La relación es comercial. el Y sistema, entonces, bueno, claro. era una forma de presionar, a los Estados Unidos. Una forma tonta también de Yo presionar a los Estados Unidos. yo había escuchado una versión que fue, no sé si se acuerdan, durante el gobierno de Videla. Macera había ordenado hundir unos pesqueros rusos, o uno, que después no lo hundió. Le tiraron un par de cañonazos, el pesquero se lo llevaron acá a un puerto del sur. Y un muchacho que había estado en la Marina haciendo el servicio militar en ese momento, me dijo que el pesquero, la parte de arriba era pesca, pero que en la de abajo de las bodegas había armas. Si es cierto o no. No conozco el episodio. Lo que sí les puedo decir a todos es lo siguiente, que si se corta ya no volvemos. Bueno, Está bien. Eso se lo digo Un a todos. agradecimiento, muy linda la charla. Gracias, Ciro. un agradecimiento, Esteban. El aporte, en fin, la manera de enfocar intelectualmente tu charla es valiosa, porque primero por el uso de fuentes interesantes y sobre todo no sectarias, ¿no? Tomando, bueno, por eso sos politólogo. Nosotros los que hacemos historia muchas veces tenemos esas líneas históricas de vida, ¿no? Las líneas de tranvía, esas que no corresponden para un análisis serio, ¿no? San Martín, Rosas Perón, Mayo Caseros, todo eso es reduccionismo, todo eso es, a mi juicio ahora a esta altura del partido, que uno, sin dejar de señalar que leer Jauretche y leer al padre Castellani, bueno, nos resulta mucho más satisfactorio que por ahí meternos a discurrir con personajes que, sobre todo el tema de la lingüística y son temas bien profundos, a veces son áridos, pero yo creo que el enfoque ayuda a una interpretación fuera de lo fáctico en sí mismo, ¿no? Fuera de lo fáctico. Así que creo que es un aporte interesante que hiciste esta noche. Bueno, gracias, Carlos. Siempre es bienvenida tu devolución y la verdad que en esto uno se va mejorando, la idea es ir mejorándose. Así que te agradezco mucho, Carlos, la devolución. No, al contrario, Y bueno, muy interesante y bueno, la seguimos peleando después mañana. sí. Va a ser más fácil con algo de etílico y algo en el estómago. Muchas gracias por todo, ¿eh? Y No, bueno, gracias, saludo a los Carlos. amigos, a Yamil, a Ciro, al esposo también, y a Anastasio, que bueno, ya veo que tiene otros valores para hacer grato en los encuentros. Fue perfecto. Bueno, gente, si no hay ninguna consulta, ningún aporte, les agradezco a todos haber estado en el día de hoy, a los que nos verán en diferido también. Así que bueno, será entonces hasta el último viernes, en este caso de mayo, donde nos volveremos a encontrar de manera presencial, espero, y virtual a la vez, así no se va perdiendo esto que habíamos iniciado con la pandemia. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias. Chao, buenas noches.